Éxodo capítulo 12. La semana pasada estuvimos empezando el capítulo 12 y veíamos algo muy importante, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad, y es la institución de este ritual y esta ceremonia llamada la Pascua. Y se llama la Pascua así porque significa pasar por encima. ¿Y qué pasó por encima? La muerte pasó por encima. Y eso fue gracias a la sangre y al sacrificio. Y alguien tuvo que morir para que la muerte pasara por encima. Y está lleno de simbolismos, pero todo eso estaba oculto tras un velo y era una sombra simplemente, y se descubre cuando Jesús viene y se sienta con sus discípulos. Y entonces les dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Y entonces en medio de toda esta ceremonia que aquí es instituida y ellos recuerdan año tras año, llega este momento donde Jesús realmente come la verdadera Pascua con ellos, y Él va a ser el verdadero sacrificio y el verdadero cordero que va a ser sacrificado. Y de esto se trata esta fiesta. Para eso fue creada esta fiesta, y es una fiesta solemne, para el día que Jesús viniera, ¿no? Y realmente Él fuera sacrificado como este cordero de Pascua. Esta fiesta, cuando recordaban esto, ellos ya no los llevaría más a Egipto. Cuando ellos recordaban esto como pueblo, recordaban, no, pues fíjate que nosotros una vez como pueblo y nuestros antepasados una vez fueron esclavos en Egipto, y recordaban todo eso, la amargura de donde Dios los había sacado. Pero ahora, después de Jesús, esta fiesta ya no los llevaría más a Egipto, sino a la cruz, a recordar la cruz. Y por eso nosotros en Semilla, si has venido los domingos, hacemos esto, la cena del Señor, y no la hacemos todos los domingos, sino una vez al mes para que sea especial. Y recordamos la cruz de Cristo, recordamos el sacrificio de Jesús. Y Jesús mismo lo instituye, dice, hagan esto en memoria de mí. O sea, recuerden esto que he hecho por ustedes. Hagan esta misma cena, tomen pan y un poco de jugo de uva o de vino que era en ese tiempo, y recuerden lo que yo he hecho por ustedes hasta que yo venga. Y no solo eso, no es solo importante como pueblo, no solo importante como cristianos entender la Pascua, sino que dice Jesús esto, que un día Él volverá a comer esta Pascua o a tomar esta cena con nosotros en la eternidad, en lo que es llamado las bodas del Cordero. Cuando el Cordero que fue inmolado, Jesús, se una con su esposa que fue comprada a precio de sangre, que es la iglesia, que somos todos nosotros, ¿no? Y se unan ya por fin en la eternidad, ¿no? Y entonces volveremos a cenar y volveremos a tomar esto, ¿no? Y recordar su sacrificio y su muerte. Entonces, en esta fiesta se instituye en eso, y aparte hay algo que se llama panes sin levadura, que era una ejemplificación de cómo se debía vivir después de la Pascua, después de haber tomado de este sacrificio, y la levadura representando el pecado se tenía que sacar y entonces vivir de manera diferente. Y entonces todo esto está lleno de simbolismos. Jesús no solo era el cordero, sino también era el pan de vida. Y ellos sabían como judíos, cuando Jesús vino, todos estos simbolismos, y no pudieron verlo claramente. Muchos de ellos, sus ojos estaban cegados. Pero entonces algo que vemos aquí es, en la Pascua era esto, tenían que identificarse, tenían que tomar una decisión. Y después de instituir toda esta Pascua, empieza la última plaga, la que Dios dijo que iba a suceder para que pudieran ser libres. Y piensa esto, tenían que hacer esta celebración, y todo esto está pasando muy rápido, o sea, tienen que hacerlo, y tienen que hacerlo rápido porque viene en la noche esto, y tienen que tomar el cordero, y tienen que pintar las puertas y ventanas con esta sangre. Acuérdate, no solamente era esto, sino tenían que pasar esto de generación en generación a los niños, y vamos a ver eso más adelante. Tenían que pasar esto a los niños como mensaje. Y me encanta que a Dios le importan los niños.
sea, que Él instituye eso y en el principio del capítulo 12 se dice esto. O sea, que los niños cuando pregunten por qué hacemos esto, tienen que decirle. Y para Dios y para Jesús, y lo vemos claro en los evangelios, los niños son importantes. Y tú tal vez estás aquí y dices, no, pero yo ya no soy niño, no, yo ya estoy aquí porque soy un joven, pero la importancia de cómo enseñarle a los niños y que entiendan la redención y el perdón. Y por eso para nosotros es muy importante esto que se hace los domingos con los niños, que es Club Semilla. Y si estás sirviendo ahí, tómatelo muy en serio. Porque no estás entreteniendo niños, aunque a veces eso parece. A veces sé que se vuelve una locura y a veces sé que ya algunos quisieran salir corriendo de ahí, pero no solamente estás entreteniendo niños, les estás enseñando a hacer como esto que Dios les pide a ellos, acerca de la redención, acerca del perdón, acerca de la salvación. Y no te creas, sí te escuchan. Y entonces esto se está pasando de generación a generación, este mensaje de redención. Pero también esta manera de pasar este mensaje, que es todo, te estoy resumiendo todo lo que vimos en la primera parte del capítulo 12. Otra manera de pasar este mensaje es haciendo las cosas bien, como jóvenes. ¿Y a qué me refiero? Y ahí te va un consejo que no me pediste. Y mi consejo es eso, hacer las cosas bien, desde ahorita, desde joven, para que puedas, así como Dios le pide a su pueblo y como Dios nos pide a nosotros, pasar este mensaje de redención y perdón a la siguiente generación. Entonces, mi consejo es, ora por tu esposo o esposa de una vez, desde ya. O sea, no andes ahí como simplemente de enamoradizo, ¿no? Y decir, ay, me hizo ojitos bonitos, y es que, no pierdas tiempo en eso. Ora mejor por un esposo o esposa. O sea, pídeselo a Dios. O sea, Dios quiere que le pidas eso y Dios quiere dártelo, pero a su debido tiempo. Pero entonces no andes así haciendo ojitos, sino espera en Dios. Y cuando Dios mande al hombre o la mujer, ojo, tiene que ser un hombre o mujer que le ame a Él. Por supuesto que si le ama a Él, te va a amar a ti. Entonces sí, cásense y hagan las cosas bien y tengan hijos. Y parece algo lógico, ¿no? Pero realmente ese debería ser el orden. Y es algo que esta generación mucho no pretende hacer. Hacer las cosas bien vale mucho la pena. Y entonces sí, haciendo esto y haciendo las cosas bien, entonces sigan esta ordenanza y este mandamiento y dedíquense a criar a sus hijos, enseñándoles quién es Dios. Preparando la generación que sigue con este mensaje de esperanza y de amor y perdón, y que ese mensaje siga fluyendo a la siguiente generación. O sea, yo valoro mucho las veces que mi mamá me hizo ir a la iglesia, aun cuando no quería ir. Y sí, hubo un momento que yo me rebelé y ya no podía hacer mucho. Pero entonces todos estos mensajes y todo, y mucho de lo que sé de la Biblia son historias que aprendí de niño. Siendo criado por ella en el temor de Dios y enseñándome quién era Dios, y siendo criado en la iglesia, enseñándome quién era Dios y su perdón y su redención. Y esa es una gran manera de impactar este mundo. El hacer las cosas bien y hacer esto que parece ser sencillo y parece ser lógico, pero que no lo es en nuestros días. Y entonces Dios les pide esto, Moisés va y les dice esto al pueblo, a los líderes del pueblo, les pasa este mensaje y ellos empiezan a hacer esto. Pero versículo 29, y es ahí donde vamos a comenzar.
Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y eso fue lo que Dios dijo. Y si te acuerdas, llevamos capítulos y semanas, ya meses, viendo esta conversación con Dios a través de Moisés y Aarón con el faraón, diciéndoles, deja ir a mi pueblo. O sea, no son tuyos, son míos. Te estás metiendo con mi hijo, lo estás oprimiendo, lo estás tratando como un esclavo y son míos. Y un hombre como Faraón, que ha endurecido su corazón, al final termina con eso, un corazón tan duro que quiere ponerse al nivel de Dios, diciendo no me voy a dejar, y vacila con eso y quiere jugar con Dios, pero al final no puedes jugar con Dios. Para este tiempo tienes que saber dónde llega este juicio tan duro. Dios ya había prolongado su misericordia y su paciencia. Y tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero al final Él trae el justo juicio para el pecador. Y ojo, cuando estoy hablando del pecador, estoy hablando de alguien que rechaza abiertamente a Dios. No estoy hablando de alguien que es su hijo. Y vimos este concepto aquí bien explicado en Éxodo. Dios no trata igual a sus hijos que a los que están del lado de sus enemigos. Y Faraón no ha querido más que ser enemigo de Dios, mientras el pueblo ha sido cuidado y preservado en medio de todas estas plagas. Dios está juzgando el pecado del lado de los egipcios. Dios está juzgando a los egipcios. Dios está juzgando una nación a quien primero mostró misericordia. Y tú tienes que saber que una parte importante de la Biblia es que nos enseña que el mundo un día será juzgado. Y será el justo juicio de Dios que caerá sobre todo aquel hombre que no quiso reconocer su pecado y su maldad y no quiso abrazar la única esperanza que hay en Dios. Es triste hablar de esto, pero es real. Y no es algo para incomodarte ni para hacerte sentir miedo. Lo único que tienes que hacer es, si estás de este lado, del lado de sus enemigos, es cruzar al lado de sus hijos. Es sencillo, pero para un corazón orgulloso y necio, no es sencillo. Y eso era Faraón. Y el juicio no es una manera para manipularte, para que vengas a Dios. Es más, creo que venir a Dios por miedo a un juicio no es lo correcto. Porque lo primero que ofrece Dios no es juicio, lo primero que ofrece Dios es perdón, es su amor. Deberíamos venir a Él por su gran amor, ni siquiera por nuestro gran amor, porque eso no existe al principio, sino por su gran amor. La historia de Dios y del hombre es una historia de amor. De unos hijos rebeldes que le abandonamos, que estábamos perdidos, caminando directo hacia un barranco y Él vino a rescatarnos, aun cuando no se lo pedimos. Y aun cuando no sepas que necesitas ser rescatado, Él vino a hacerlo. Y el justo juicio de Dios llegó. Versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y eso es. Esa es la paga del pecado, ese es el precio del pecado. Ese es el precio que el pecado te obliga a pagar, la muerte. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. Mira lo que les dice Faraón. Tienes que saber que el
justo juicio de Dios es eso, el justo juicio de Dios. Nadie al final va a poder reclamarle a Dios porque lo que hizo fue justo. Mira las palabras de Faraón, les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. O sea, cuando pasa esto, Faraón entiende, por fin entiende, aunque no abraza el amor de Dios, por fin entiende. O sea, yo no soy Dios y Él sí es Dios. Nadie puede decir que no es justo. Es más, en este pasaje los egipcios jamás culpan a Dios por lo que pasó, porque fue justo. Si acaso el pueblo culpa la necedad del faraón, que no se rindió y no quiso reconocer a Dios, pero cuando lo hace ya es demasiado tarde. Y les dice: ya entendí. Vayan y sirvan a Jehová. Vayan y sirvan a su Dios. Versículo 32, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Y fíjate, y bendecidme también a mí. Faraón ni siquiera está enojado con Dios por lo que pasó. Faraón sabe, esto que pasó fue justo. Es más, pidan a Dios por mí. Y queda humillado. Y en esta necedad de pelear con Dios y desafiarle, alguien tuvo la razón y alguien ganó. Y por eso es que esta idea de, bueno, es que estoy peleado con Dios por lo que hizo, por lo que pasó en mi familia, por lo que pasó en mi vida, es ilógico. Porque no puedes pelear con Dios. Porque no puedes contender con Él, razonar, o sea, como decir, a ver, yo le voy a ganar el brinco a Dios. Alguien tuvo la razón y alguien ganó, y no fue el faraón, fue Dios. Al final Faraón se entera de lo que ya sabía, pero que se aferraba a negarlo. Que él no era soberano, que él no era suficiente, que él no era Dios, que solo Jehová era Dios. Y esto parece ser a veces muy difícil de entender para un corazón necio. Un corazón que no se rinde a Dios. Un corazón que piensa que se la sabe de todas. Que piensa que puede engañar a Dios. Incluso vimos a Faraón tratando de engañar a Dios, diciendo, sí, vayan, sí, y a la mera hora no. Y para alguien así, que con toda alevosía y ventaja, quiere sacar ventaja de Dios y quiere ponerle frente y quiere ir en contra de Él, lo único que se puede esperar es su juicio. Pero acuérdate, el plan de Dios siempre ha sido redención y misericordia. El plan de Dios es que toda la humanidad, incluso Faraón, viniera a Él y le conociera. Pero Dios ya sabía que había personas que no iban a venir a Él con un corazón necio. Y entonces les dice, váyanse y bendíganme también a mí, oren por mí. Faraón sabe que está mal. Faraón sabe que fue justo. Versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y entonces entra como un cierto temor en ellos, donde empiezan a decir, este Dios es real. Y este Dios trae juicio para aquel que no quiere rendirse a Él. Pero ojo, porque
ese temor no es el temor de Dios, o no es lo que la Biblia llama el temor de Dios. Dios no está buscando tenerte amenazado a ti y hacerte manita de puerco para que digas, si no me obedeces y si no me amas, te voy a castigar. No es eso lo que está pasando. Y es algo que Dios tuvo que trabajar conmigo cuando llegué aquí y empecé a entender cosas. Una de las cosas que más me aterraba a mí era esto que la Biblia enseña acerca del rapto y la gran tribulación, y hablando del juicio de Dios. Y me aterraba tanto, y creo que algunos ya se los he contado, que hay un pasaje en la Biblia que quiere decir que en ese tiempo la luna se pondrá roja y cosas pasarán en la creación. Y yo era chico, tendría como 11, 12 años, y entonces antes se podía, ustedes no saben esto, pero antes tú podías estar a kilómetros de distancia en la noche jugando con tus amigos de tu casa, o sea, a kilómetros de distancia. Hoy en día es imposible pensar eso, de salir a la calle, ¿no? Y porque tus papás están pensando en que te van a pasar algo, que te vaya a pasar algo, ¿no? Y no tenías un celular como tú tienes ahora, simplemente andabas jugando ahí a corretearte a policías y ladrones, fútbol, lo que sea. Entonces agarraba con mis amigos, nos íbamos lejísimos y jugando y todo eso, pero de repente llegaba el atardecer y de repente hay una temporada, sobre todo aquí en Veracruz, que la luna se ve un poco rojiza. Y yo había escuchado eso y yo consideraba mi vida pues no digna de Dios. ¿Y qué hacías? Salía corriendo a mi casa. ¿Para qué salía corriendo a mi casa? Porque yo consideraba que mi mamá era una buena cristiana y si ella estaba en mi casa, quiere decir que no había sido el rapto. Y entonces yo corría con un temor y con un miedo a ver si estaba mi mamá. Entonces llegaba corriendo a la casa, la veía ahí y decía, no ha pasado. Pero es horrible vivir con ese temor. Y la verdad es que tenía demasiada información en mi cabeza acerca de lo que Dios decía y acerca de estos pasajes, y información transgiversada, donde pensaba que Dios era un Dios que estaba buscando castigarme. Y que este juicio del que hablaba era de que un día yo, por ser desobediente, travieso, molestón y todo lo que hacía, Dios me iba a castigar. Y es horrible vivir de ese lado. Y tienes que saber, si tú estás viviendo desde ese lado, por ahí no es. Por ahí no es. O sea, lo único que tienes que hacer es correr al lado de su amor y experimentar esta paz, donde ya no hay condenación, donde hoy puedo salir y ver esta luna rojiza y no tener temor. Y si hoy me tocara partir, saber que voy a estar con Él, no por lo que he hecho, no por quién soy, sino por lo que Él ha hecho por mí. Y recordar su promesa, sabiendo que soy suyo. Sabiendo que esta Pascua ya pasó, o sea que lo que me tocaba, el juicio, ya pasó por encima y tuvo que caer sobre Jesús. Y eso es una verdadera vida. Y entonces se empieza a crear en los egipcios este temor, como diciendo, híjole, no, estos están malditos, o sea, nos van a traer la muerte. Y empiezan a tener un temor equivocado acerca de Dios. Cuidado con tener un temor equivocado acerca de Dios. Proverbios explica esto, que el temor de Jehová es amar lo que Él ama. Eso es temer a Dios, eso es el temor sano que la Biblia enseña, que es un respeto y una reverencia y saber que Él es Dios y yo no lo soy. Y entonces me toca a mí amar lo que Él ama, pero también odiar lo que Él odia o rechazar lo que Él no le agrada. Eso es tener temor de Dios. Es amar lo que Él ama y desechar y aborrecer lo que Él no le gusta. Y ellos están teniendo este temor equivocado. Pero versículo 34, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, antes de que estuviera lista, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. ¿Te acuerdas? Una de las cosas que les había dicho es que levantaran sus vestidos, que dice que fajaran sus lomos, que era levantar estas túnicas. Acuérdate, no había jeans ni nada.
Y entonces levantaban estas túnicas hasta la cintura y se las amarraban para poder estar listos para salir y correr. Ahora ese día llegó y entonces ahora tienen que apresuradamente salir porque los mismos egipcios les están diciendo, ya váyanse, o sea, váyanse. Y versículo 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Y eso simplemente, ¿sabes qué fue? El pago por 400 años de esclavitud. Y Dios dice, ni siquiera los voy a dejar que se vayan así como si no pasara nada, sino que lleven un pago por lo que sufrieron. Y entonces Dios les da gracia y estos egipcios están, miren, con tal de que se vayan, tomen mi reloj de oro, mis aretes, o sea, ya, pero ya váyanse. Y es eso que significa también, antes en las guerras, cuando peleabas nación contra nación, había alguien que ganaba y se llevaba entonces las cosas, el botín que le llaman. Se llevaban los tesoros del pueblo enemigo. ¿Y qué está pasando aquí? Que Israel no ha peleado ninguna batalla, si te has dado cuenta. Pero realmente sí fue una batalla que Dios peleó por ellos. Y que ahora salen, pero salen victoriosos y salen con un botín de haber ganado esta batalla. Dios ganó la batalla por ellos. Versículo 37. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot. O sea, eso quiere decir de donde estaban. Entonces empiezan a salir y van a salir de Egipto. Y dice como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y se ha hecho un cálculo que si más o menos eran 600,000 hombres de a pie, y está hablando hombres en edad adulta, y por lo menos cada hombre de estos, y ellos no era como hoy que dicen, bueno, nomás voy a tener 2 niños o un niño porque la vida está muy cara, ¿no? Y entonces, ¿y a qué escuela van a ir? ¿Y en cuánto me voy a gastar? Y salen bien caros, y los pañales. Ellos no pensaban en eso. O sea, ellos tenían hijos y tenían hijos y tenían hijos. O sea, entonces, si más o menos cada de uno de ellos tenía de 2 a 3 hijos, o algunos no tenían hijos, y faltan las mujeres de contar. Entonces, un cálculo conservador sería que más o menos eran 2 millones de personas las que salieron de Egipto. Cuando llegaron era solo una familia con sus siervos. Era una familia, sí, una familia grande, pero ahora salen más de 2 millones de personas. Si te acuerdas, en Génesis vimos que Dios iba a usar Egipto como un vientre para cuidar a su pueblo y hacerlo crecer. Y ahora ellos van saliendo y son más de 2 millones de personas. Y el momento llegó y Dios cumplió su promesa. Parecía lejano, ¿no? Parecía lejano cuando empezamos Éxodo y vimos todo lo que pasaban, y Dios prometía, y Dios prometía, y Dios prometía, y pasaba una cosa y pasaba otra. Si te acuerdas, para Moisés, cuando él recibe este cargo y Dios le pide que haga esto, parecía casi imposible. Pero tienes que saber que Dios no nos llama para fallar. O sea, Dios no había llamado a Moisés para decirle, ve, haz esto que es imposible y ahí te voy a abandonar y vas a fallar. Dios no nos llama para fallar y abandonarnos a la mitad del camino, sino nos llama para cumplir lo que Él ha prometido. Y después de mucho tiempo, y después del pueblo sufrir por mucho y pasar por mucho, Dios cumple su promesa.
Y ellos fueron liberados. Y salieron por fin de aquella tierra que al principio, tienes que saber, cuando ellos llegaron ahí, no se sentía mal estar ahí. Es más, eran hasta invitados de honor. Pero después se volvieron esclavos y fueron oprimidos por un amo cruel. Ahora, en la Biblia constantemente se relaciona a Egipto como lo que representa muy bien el pecado. Que aunque al principio es deseable y es placentero, Egipto era la nación más próspera del mundo en este tiempo. Al principio es deseable y es placentero. Al final se vuelve una prisión con un amo cruel que te oprime. Y lo peor, que te lleva camino a la muerte. Y eso es exactamente lo que representa el pecado. El pecado en tu vida, lo que Dios llama pecado. O sea, al principio se ve placentero y sabe dulce y es deseable. Y puede ser que tú digas, yo no. No, hay por lo menos una cosa. Y ojalá fuera solo una, pero hay muchas cosas que nos seducen. ¿Y qué son pecado? Y va desde chisme hasta fornicación, desde orgullo, cosas que no se ven y que nos están seduciendo y se siente bien cuando lo haces. Es deseable, pero que es autodestructivo. Y al principio Egipto fue muy placentero, pero después se volvió en una prisión con un amo cruel, donde los oprimían y los llevaba camino a la muerte. Y ellos tenían que recordar, y por eso en su tiempo Dios apareció a Moisés y le llamó. Tenían que recordar que no fueron creados para morir ahí. Y tú tienes que saber que no fuiste creado para morir ahí ni así, sino que hay esperanza y hay otro camino. ¿Cuál es esa esperanza? Es la sangre del Cordero. Ellos ahora, gracias a la sangre del Cordero, tenían libertad. Y la sangre del Cordero de Dios no solo nos ha librado de la muerte, nos ha dado esta libertad para vivir sin estar atado a una vida de pecado y sus consecuencias mortales. Y eso es lo que ejemplifica la Pascua, y eso es lo que ejemplifica la cruz. Que aunque cuando venimos a Él no quiere decir que nunca más somos seducidos al pecado y no quiere decir que nunca más pecamos. Pero entonces cuando venimos a Él tenemos el poder de ya no vivir para eso, sino escoger una mejor vida, una vida nueva. Y la sangre del Cordero no solo nos libra de la muerte, no solo nos da libertad para ya no vivir atado del pecado y su consecuencia mortal, sino que también nos da un propósito nuevo. Y eso me hace recordar las palabras que Jesús dice en Juan 8:34. Y están ahí teniendo como una discusión y dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, todo aquel que vive para pecar, o sea, que no sabe hacer otra cosa con su vida, es esclavo del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Y con eso les está diciendo, o sea, ustedes sin Dios son esclavos. Esclavos del pecado, y el esclavo no queda para siempre, no tiene herencia, no. O sea, el esclavo un día muere y se va, o lo venden, pero el hijo sí queda para siempre. El hijo sí sigue siendo parte de la familia.
Dice así que si el Hijo os libertare, el Hijo de Dios, seréis verdaderamente libres. Y ellos están experimentando esta libertad. Ahora, solo alguien que ha sido esclavo o preso sabe lo que es experimentar la libertad. O sea, para ti y para mí, o sea, espero que nunca hayas estado en la cárcel, pero solamente alguien que ha estado en una cárcel sabe lo que se siente salir y ser libre. Y solamente alguien que se sabe que ha sido esclavo del pecado, cuando el Cordero le hace libre, verdaderamente libre, sabe a lo que sabe la libertad. Posiblemente no puedes caminar con Dios y no puedes vivir para Él porque no has entendido que eres esclavo del pecado y necesitas libertad. Y una de las cosas que tienes que saber si has crecido en la iglesia es que tú personalmente, no a través de tus papás, necesitas experimentar tu propia libertad. Dices, sí, ya quiero ser libre, pero de mis papás. No, la libertad del pecado. Y a lo mejor tu problema es que piensas que no eres esclavo. No, o sea, a mí nadie me dice qué hacer. Pero no te has dado cuenta que si no estás viviendo para Dios, eres esclavo del pecado. Pero hoy puedes ser verdaderamente libre por la sangre del Cordero. Versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchos abrazaron esta libertad también. O sea, muchos vieron que salían de ahí. Seguramente muchos de ellos también eran esclavos de otras nacionalidades o hasta egipcios. Y dijeron, no, pues yo también me voy con ellos. Mira lo que hace su Dios. Versículo, ahora vamos a hablar un poco de esto más adelante porque Dios da unas indicaciones en cuanto a ellos. Versículo 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida, o sea, fue rápido. Por eso Dios les dijo, estén listos para salir corriendo. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años como pueblo. O sea, quiere decir que los primeros que llegaron ya no estaban. Y que muchos murieron siendo esclavos. Pero esta generación pudo experimentar la libertad y ver la fidelidad de Dios. Versículo 41, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Libertad. ¿Te imaginas lo que sentían? ¿De qué irían hablando? O sea, no iban hablando, oye, qué bonito está el paisaje. Nunca había llegado hasta acá, porque siempre había estado como esclavo. No, estaban hablando, ¿viste lo que Dios hizo? Y cómo por la sangre del Cordero la muerte no nos tocó. Pero Dios sí les juzgó a ellos. Y Dios cumplió lo que prometió. Y mira, si esto hubieran visto nuestros padres. Versículo 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y entonces dicen, hey, este es un momento especial. Estamos siendo liberados. Esta es una noche para guardar para Jehová, por habernos sacado de Egipto. Esta es una noche para Él, para contarla de generación en generación y juntarnos en la noche alrededor para recordar.
que Dios nos dio una vida diferente, un nuevo comienzo. Y eso es lo que hacemos cada vez que nos reunimos. Y eso es lo que tú puedes hacer cada vez que estás en tu casa y abres tu Biblia. Recordar lo que Dios tuvo que hacer para liberarnos. Y ellos entienden que tienen un nuevo propósito, una nueva manera de vivir. Versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Y Dios les está diciendo, tienen que vivir una vida diferente. A partir de ahí tienen que saber que tienen un nuevo propósito, una nueva manera de vivir. Pero entonces, aparte de eso, y a causa de los que van con ellos, de los que salieron de otras culturas, de otros pueblos, y Jehová tiene que poner estas ordenanzas. Dios tiene que decirle, tienen que decirle a los que no son del pueblo que esto es en serio. Que esto no se puede hacer nada más porque sí. Y Dios hace un precedente para recordarles que esto es en serio. Que uno no simplemente hace las cosas por hacerlas o porque las hace el de enfrente, sino que tiene que haber una convicción propia. Y que cada persona que quiere recibir el sacrificio del Cordero tiene que saber que es en serio. Tú tienes que saber que lo que hacemos aquí, en esta reunión, aunque es de chavos y aunque ponemos botanas allá afuera y aunque ponemos cosas para que juegues, es en serio. O sea, que lo que hablamos aquí es en serio. Tienes que saber que Dios no estaba jugando cuando entregó a su Hijo, el Cordero. Y sí, no espera que seas perfecto, pero sí espera que seas sincero. Y por eso le dice, los que no son del pueblo, que hagan estas cosas para que se vea su sinceridad de que quieren y que se identifiquen. Que es en serio. Dios no espera que seas perfecto, pero sí espera que seas sincero. Y la obediencia a Dios es una manera de mostrar que estás tomando en serio a Dios. Y les da todas estas indicaciones. Versículo 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón. Entonces tenía que ser en serio. O sea, no ibas a hacer esto si no era en serio. Y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Dice, para todos es la misma ley. Ahora, gracias a Dios esta ley ya no es para nosotros porque Jesús hace esta circuncisión, esta separación del pecado en el corazón. Dices, híjole, qué bueno porque ya me estaba asustando. Versículo 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y ellos están saliendo y Dios les está dando una nueva cultura y unas nuevas ordenanzas. Y ellos salen por fin de en medio de Egipto para servir a Jehová. Y ese es el nuevo propósito que Dios quiere darte. Antes, siendo esclavos, solo podíamos vivir para las cosas que nos esclavizaban. Y todos éramos esclavos de algo. Tienes que saber, hasta la gente más exitosa en el mundo que tiene su libertad financiera son esclavos. Solo están limitados a vivir en algo tan banal como el dinero y el placer. Orgullo, sexo, envidias, pleitos. Pero si fuimos creados, debe haber un propósito más alto que esto. Y esto lo explica muy bien Efesios capítulo 1, versículo 11. Déjame, te lo leo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Ese es el nuevo propósito. Cuando Dios te trae a libertad, te da un nuevo propósito. El nuevo propósito, ¿cuál era? Ir y servir a Jehová, vivir para Él. El nuevo propósito en Cristo, ¿cuál es? Vivir para la alabanza de su gloria. Una nueva vida que ellos están experimentando tiene un nuevo propósito. Y es vivir para alabarle, mostrar su gloria al mundo. Es vivir de una manera diferente. Es vivir sabiendo que Él nos tiene que decir cómo vivir. Que esta nueva cultura tiene que ser instalada en nosotros, esta cultura con aroma celestial. Con amor en nuestros corazones, perdonando, viendo las cosas en su justo lugar y con su justo valor. Es esta vida de santidad y de propósito, es esta vida a la que hemos sido llamados. Es esta vida que deja una estela eterna, un impacto eterno en la cultura que vivimos. ¿No anhelas eso? Vivir para algo mucho más grande que tú. No hay propósito más grande, no hay algo que pueda llenarte más, no hay algo de más valor eterno por qué vivir, sino vivir para su gloria. Déjame decirte, yo sé que muchos ya están entrando por entrar o están en su carrera, ni siquiera tu carrera o tu trabajo o tu éxito o tus sueños cumplidos te darán la satisfacción que te puede dar vivir para alabar su nombre. Ahora, teniendo este propósito eterno y este anhelo de vivir para su gloria, tu carrera, tu trabajo, tu éxito o los sueños y anhelos que tengas pueden ser un medio para cumplir esto, que es vivir para su gloria. Y es muy distinto. Versículo 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y tienes que saber, así como ese fue el día, hoy puede ser tu día. Hoy puede ser el día de tu libertad. Hoy puedes dejar de vivir atado al pecado, viviendo para tus deseos engañosos. El pecado que paga caro. El pecado que es autodestructivo. Que al principio es dulce y placentero, pero al final te acaba. Que al final sus consecuencias te arrastran a un lugar cada vez más oscuro. Y hoy puedes tomar el sacrificio que ya fue hecho. Ya el cordero fue sacrificado, pero no un cordero, simplemente no un animal, sino que el Hijo de Dios se hizo hombre, sufrió el castigo y su sangre tuvo que ser derramada para nuestro perdón, redención y libertad. Ya el cordero fue sacrificado, lo único que tienes que hacer es recibirle. Y hoy puedes comenzar a caminar en libertad, sabiéndote perdonado, sabiéndote libre de condenación, para vivir una vida con un propósito eterno. Si tú estás dispuesto, hoy puede ser tu día y puedes tener un nuevo comienzo y una nueva vida. ¿Oramos? Señor, gracias por tu Hijo, quien fue sacrificado por nuestros pecados. Gracias porque el Cordero ya fue sacrificado y no nos preguntaste. Y no te importó si lo merecíamos o no, si lo queríamos o no, sino ya ha sido, y lo único que tenemos que hacer es abrazar ese sacrificio y ese amor, y recibir ese perdón, reconociendo que lo necesitamos, y experimentar lo que es la libertad, donde ya no vivo para mis deseos engañosos y para el pecado, que ha sido un amo cruel,
sino para ti, Señor. Con un propósito que es más grande que nuestra propia vida. Que tal vez es haciendo cosas que parecen sencillas, pero con un valor eterno, como hacer las cosas bien desde joven, pero para ti, como tomando bien mis decisiones, buscando glorificarte en todo. Señor, te pido que hoy los que están aquí ya han abrazado tu amor, que tú les ayudes a vivir como es digno de ti, viviendo en esta libertad, pero también en esta nueva vida. Que les ayudes a ver cuál es su propósito y que puedan tomarlo en serio. Que hoy tú puedas salvar, perdonar y traer dirección. Que hoy tú puedas avivar los corazones para que puedan vivir para tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por Jesús. Amén.